La tentación que nos conduce al pecado siempre sigue el mismo proceso. Es necesario conocerlo para poder resistir la tentación. Combatiendo la tentación, una conferencia de tu servidor Mauricio Pérez en que explico paso a paso el proceso que sigue el demonio para tentarnos y alejarnos de Dios. Combatiendo la tentación, disponible en audio y video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En una ocasión me invitaron a abrir un ciclo de conferencias que dictaría un reconocido y respetado exorcista a lo largo de todo el día. Yo simplemente tenía que dar la conferencia de apertura. Y estuve pensando de qué podía hablar a la gente acerca del demonio. Y sabiendo que cuando un exorcista da una conferencia, la abrumadora mayoría de las personas acude movida por el morbo a escuchar relatos de cómo han sido los exorcismos que ha practicado el sacerdote exorcista y sus encuentros con el maligno cuando ha tenido que expulsarlo de alguna persona empleando el rito del exorcismo. Consideré que resultaría oportuno hablar acerca de la forma como el demonio incide en nuestras vidas todos los días. No toma posesión de nosotros, tampoco nos obsesiona con ruidos y con movimientos de objetos en nuestra casa. El diablo incide en nuestras vidas todos los días, cada vez que nos tienta, sí, cada vez que nos tienta. Y tenemos que ser conscientes de que cada vez que sucumbimos a una tentación, le estamos concediendo una victoria al maligno que nos aleja de Dios. Cuando nos hace caer en la tentación de un pecado venial, nos alejamos de Dios. Cuando nos hace caer en un pecado mortal, nos apartamos de Dios por completo, le damos la espalda. Y siendo conscientes y honestos con nosotros mismos, caemos en la tentación una y otra vez, tanto de pecados veniales como de pecados mortales. Y si somos conscientes, realmente descubrimos que justo lo que no nos gusta hacer es lo que terminamos haciendo. Nos pasa a todos. El mismo San Pablo, cuando le escribió su carta a los romanos, él confesaba, fíjate, un titán del tamaño de San Pablo, él confesaba cómo no hacía lo que quería, sino justamente lo que detestaba. Y lo que más aborrecía era precisamente lo que hacía. Es lo que escribe Pablo a los romanos. No hago cuanto quiero, sino cuanto detesto, y precisamente lo que aborrezco es justamente lo que hago. Y es que el diablo nos tienta a todos, porque odia a Dios, y odia a sus hijos en consecuencia, y quiere apartarnos de Él. Y no se detiene, no tiene escrúpulo alguno. Mira, si se le puso al tú por tú a Jesús y lo tentó múltiples veces, no solamente las 3 que están referidas en el Evangelio de Marcos allá en el desierto, no, también lo tentó después, cuando trató de disuadirlo de morir en una cruz, trató de tentarlo sembrándole miedo allá en el huerto de los olivos. Y Jesús una y otra vez se le impuso al maligno. Si el demonio no tiene escrúpulo para tentar a Jesús mismo, menos lo tiene para tentarnos a nosotros. Y llama la atención cómo Jesús supo frenar todas las tentaciones al instante que detectaba que lo que tenía enfrente era una tentación del maligno. Y reflexionando en esto, decidí que la conferencia con la que abriría este ciclo de conferencias que daría este sacerdote exorcista estaría centrado no en posesiones diabólicas, no en obsesiones diabólicas, tampoco en exorcismos, tampoco en una demonología. No, decidí que hablaría justamente del proceso de la tentación, con el propósito de entenderlo para poder combatir la tentación. ¿Por qué? Porque mucho se nos habla del pecado. Catequistas, pongan atención, esto les resultará sumamente importante. Pero también a nivel personal, porque, insisto, caemos en la tentación. Si comprendemos el proceso que sigue el demonio para tentarnos, es más fácil combatir esa tentación, porque de lo contrario nos toma por sorpresa y cuando menos esperamos estamos ya envueltos en una acción que a nosotros mismos nos disgusta. Y es que realmente para tentarnos el demonio siempre sigue el mismo patrón, que inició desde que tentó a Adán y a Eva. Siguió con ellos el mismo patrón. Una serie de pasos que llevaron a confundir a Eva, que la llevaron a ser partícipe de su juego, que la llevaron a pensar como él quería que pensara, que la llevaron a pensar como él pensaba. Y que finalmente por ello, al terminar pensando como él, al quedar atrapada en su juego, terminó desobedeciendo a Dios, terminó pecando. Terminó haciendo algo que a ella misma no le gustaba porque posteriormente se sentiría ella misma avergonzada de lo que hizo. Y comprender ese proceso detallado paso a paso, haciendo un análisis bíblico muy detallado de lo que sucedió en el jardín del Edén, nos ayuda a descubrir que cuando somos tentados por el demonio realmente sigue ese mismo patrón con nosotros.
Y entender ese proceso nos puede ayudar a combatir la tentación y a no sucumbir. Y con ello, a no hacer aquello que detestamos nosotros mismos. Pues esta conferencia fue grabada en vivo. Desde un principio teníamos disponible el audio para todas las personas interesadas y tengo la gran noticia de que este fin de semana, justo el domingo de Pentecostés, lanzamos el video de la misma conferencia. De modo que puedes escuchar lo que expliqué, ilustrado con todas las láminas que empleé para hacer más visual mi explicación. Este video lo puedes descargar ya en nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí desde nuestra primera página, justo debajo del reproductor de Semillas para la Vida, puedes descargar el audio o mejor aún el video de esta conferencia, Combatiendo la Tentación. Entre otras cosas que explico en ese proceso de la tentación que sigue el demonio, explico cómo llega un punto en el que el demonio ya no nos tienta él solo, sino que a veces nos tienta a través de las personas que más amamos. Fue lo que le sucedió a Adán. El diablo no le llegó de frente a Adán. Una vez que había ya hecho caer a Eva, que era la persona que más amaba a Adán, es ella la que ahora tienta a Adán. Y es que, por alguna extraña razón, como que no nos gusta pecar solos. Necesitamos que alguien nos acompañe. Necesitamos que alguien nos acompañe en la travesura. Claro que cuando hablamos de pecados, ya no son travesuras. Pero así como el niño necesita que alguien lo acompañe, que alguien sea su cómplice de la travesura, el pecador muchas veces también necesita que alguien peque junto con él. Y así es que Eva le da a Adán aquel fruto para que él también lo pruebe y peque junto con ella de la misma manera. Y esto sucedió en el jardín del Edén y sigue sucediéndonos a nosotros. Como explico en esta conferencia, el pecado original es el arquetipo de todos nuestros pecados porque siempre pecamos de la misma forma. Y la tentación del libro del Génesis, la tentación que llevó a Adán y Eva a cometer el pecado original, es el arquetipo de todas las tentaciones porque, insisto, el diablo siempre nos tienta siguiendo esa misma estructura. Y así como Eva provoca que Adán entre en el juego y quede atrapado en ese pecado, pensemos, por ejemplo, algo que pudiera ser una escena doméstica cotidiana. Alguien en casa de esos que de todos se enojan, que de inmediato montan en cólera. Y si te fijas, aquellas personas que de inmediato montan en cólera, que de todos se enojan, nunca se tragan su enojo. Nunca se levantan de la mesa y se salen enojados a enojarse allá solos en el jardín. No, de inmediato tratan de involucrar a alguien en su juego. De inmediato tratan de provocar a alguien más, de herirlo, de decirle justo las palabras que más le van a doler. ¿Para qué? Para involucrarlo y que esa persona también monte en cólera y entablen los dos una pelea. Por alguna razón las personas que montan en cólera rápidamente son aficionadas al pleito, les encanta pelear y no se pueden pelear solos. Necesitan alguien con quien pelear. Necesitan involucrar a alguien en su juego. Ya ellos cometieron el pecado capital de la cólera, ya cayeron en la tentación del demonio y cometieron el pecado capital de la cólera. Pues eso no les basta. Necesitan arrastrar a alguien más. Y alguien que ni la debía ni la temía acaba involucrado en un pleito. Porque hay que reconocer que las personas que montan en cólera fácilmente, las más de las veces lo hacen por razones injustificadas. En su mente ellos están convencidos de que todo es motivo de pleito y que todo es motivo de enojo, aunque no lo es. Y es que no se dan cuenta que una y otra vez caen en las tentaciones del maligno. Pero después involucran a otras personas. Y estas personas también caen en la tentación y se ven atrapadas en este conflicto que separa, que divide, porque es lo que quiere el demonio a fin de cuentas, separarnos y dividirnos. Y dos esposos o un padre y un hijo o dos hermanos se dicen hasta de lo que se van a morir, se dejan de hablar, están separados, pero después se sienten mal por haber herido a la persona que aman y entonces también se sienten y se saben alejados de Dios. Tremenda victoria del maligno. Y esto lo explico en esta conferencia, Combatiendo la Tentación. ¿Por qué digo que es un tema importante para los catequistas? Porque cuando vamos al catecismo, o incluso al catecismo de adultos, se nos suele enfatizar cómo una vez que pecamos, Dios está ahí para perdonarnos. Y se nos habla del sacramento de la reconciliación. Por supuesto, para eso está ese sacramento, porque una vez y otra caeremos, así como le sucedió a San Pablo. Pero poco se habla en el catecismo de cómo combatir esa tentación para no caer en ella. Esa es la razón por la que escogí este tema cuando dicté esta conferencia. Y el tema de las posesiones, obsesiones, exorcismos y demás se lo dejaría al experto en la materia. Vale mucho la pena que estudies esta conferencia con tus hijos, con tus compañeros del catecismo, con tus alumnos del catecismo. Descarga el video. Está ahí en nuestro sitio, semillasparalavida.org. Vas a aprender mucho, vas a reflexionar mucho, te va a gustar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.